Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy les comparto un hermoso jarrón hecho con un globo. Un saludo para todos, bendiciones desde Colombia. Vamos a necesitar un globo, yo lo tengo ya aquí inflado, y papel periódico cortado en pequeñas tiras, o pueden utilizar papel craft también, pero pues con el papel periódico funciona muy bien. Utilizaremos colbón y lo que vamos a hacer es estar pegando sobre el globo pequeñas tiras de papel, las cuales vamos a ir humedeciendo para comenzar a hacer como el encolado o engomado de este globo. Vamos a ir agregando el papel lentamente. Yo le estuve colocando aproximadamente 3 capas al globo. Ustedes le pueden colocar las capas que ustedes quieran, pero pues con 3 capas queda muy bien, no se va a perforar, no se va a romper y queda pues muy durito y muy resistente para poder hacer sobre esta base nuestro jarrón. Lo dejé secar aproximadamente 12 horas, miren, ya está completamente resistente el papel periódico, y ahora lo que voy a hacer es quitar la bomba. Entonces para eso voy a utilizar una tijera y simple y sencillamente reviento la bomba y ella cae en el interior y se suelta inmediatamente del papel. Voy a sacudirla a ver si sale, pero pues quedó como un poquito pegada ya en el fondo. Entonces lo que voy a hacer es enseñarles cómo le voy a hacer la base al jarrón para que lo podamos parar, porque como ustedes ven está completamente redondo. Entonces miren, solo voy a hundir un poco el papel dándole como la formita a medida que lo voy girando, con la mano me ayudo, y ya ustedes van a ver ahorita cómo quedó el fondo sobre el cual vamos a apoyar el jarrón. No necesitamos colocarle ninguna base. Miren, ya ahí el jarrón se sostiene muy bien. Y voy a darle aquí otra presioncita y salió la bomba, mírenla. Acá está la bombita y ya tenemos nuestra base del jarrón. El siguiente paso es preparar cemento blanco. Este cemento blanco debe estar en una consistencia adecuada, no lo debemos dejar muy líquido ni tampoco muy denso, porque de esto depende pues el éxito a la hora de continuar con nuestro jarrón. Voy a mezclarlo, voy a revolverlo muy bien, que no me queden grumos, para que ahorita cuando ya lo necesite aplicar pues sea mucho más fácil la aplicación. Mírenlo, aquí ya está completamente preparado. Entonces traigo la base de mi jarrón y lo que voy a hacer es con una brocha comenzar a esparcirlo. Primero lo voy a colocar sobre toda la superficie del jarrón y de últimas voy a dejar la base, porque primero voy a esperar a que se seque el jarrón y ahí sí hago la basecita, porque si no, como lo sostengo, digámoslo así, mientras fragúa. Ahí, como ustedes pueden ver, ya llevo varias capitas. Yo le puse aproximadamente 4 capas de cemento blanco y lo dejé secar primero todo lo que es el jarrón, y luego por último, como ya les vengo diciendo, hice la base. Miren, vamos a pasar al pasito de hacer la base. La base tiene que ir de la misma forma como nos quedó así hundidito, porque es donde se va a apoyar nuestro jarrón, y si de pronto lo rellenamos ya todo, pues entonces es como si no hubiésemos hecho este paso. Aquí ya tenemos nuestro jarrón completamente seco. Como ustedes pueden ver, se hacen unas pequeñas fracturitas, pero pues no tenemos ningún inconveniente con eso, porque igual no se está despegando, ni se va a caer, ni se va a romper. Es normal del secado. Voy a estar utilizando ahora porcelanicrón, masa para porcelanicrón. Voy a coger una bolita bastante grande y lo que voy a hacer es amasarla un poco. Yo ya la venía amasando hace un ratico, porque pues este material hay que trabajarlo muy bien amasadito, y con un palito de balso o con un rodillo, con lo que ustedes tengan, se puede ir a ayudar para irlo estirando. Lo estoy estirando sobre una tabla con la idea de lograr una consistencia pareja, para poder dar, digamos, la densidad al jarrón. Entonces ahí lo vamos a amasar muy bien, y ya cuando está completamente lisito, miren lo gruesito más o menos que quedó, lo voy a estar colocando sobre mi jarrón. Es muy sencillo este proceso, solo tienen que acomodarlo, ir presionando. Ustedes se preguntarán por qué no hice todo el porcelanicrón de una vez, pues porque es muy, digamos que muy difícil colocar toda la masa. Entonces lo que yo hago es colocarla por secciones. Miren, la aprieto muy bien y ahora con un bisturí corto en línea recta, verticalmente, para retirar todo este exceso. Miren cómo va quedando ahorita al cortar en línea recta. Les voy a mostrar ahorita la densidad más o menos de 0.5 que ocupé para poder hacer ahorita el diseño del jarrón. Y lo que hago en el siguiente paso,
luego de haber cortado esto, es volver nuevamente a amasar otro poquito de porcelanicrón, volverlo a estirar y ya van a ver ustedes cómo lo uno para que no nos queden como imperfecciones y no nos quede así como tan desalineado, digamos así. Miren cómo quedó en línea recta, se ve muy bonito. Este material es muy fácil de pegar, pega muy chévere y no necesitamos colocarle colbón ni nada. Miren la densidad de las que yo le hablaba, miren, tratamos de que sea lo más parejo posible y continuamos agregando la siguiente capita. Más o menos se me fueron como unas 4 capas para darle el giro completo al jarrón. Igual que en el proceso del yeso, primero hice el cuerpo del jarrón y por último hice la base. Entonces miren, ya aquí yo lo único que hago es acercar las dos piezas y comenzar a unirlas para que no me vaya a quedar digamos como la unión, la línea que ustedes ven ahí marcada en este momento. Entonces luego de que aprieto muy bien todo el porcelanicrón, lo fijo, porque eso sí tiene que hacerle como una presioncita para que quede bien agarrado, y luego de cortar los excesos me puedo ayudar con mi manito para ir acercando las dos partecitas donde se ve la línea. Ya vamos a ver cómo hice este proceso. Miren, ahí ustedes están viendo cómo voy tratando con mi dedo pulgar de unir y me ayudo también con el mismo palito de balso con el que amasé. Miren cómo va desapareciendo la línea a medida que yo le voy haciendo con el palito de balso. Cuando ustedes vean ahorita el jarrón ya con el porcelanicrón puesto, se darán cuenta que pues estas linecitas no quedan porque pues se va uniendo. Miren, ya ahí no quedó ninguna línea. Entonces sigo amasando y hago el mismo proceso hasta completar el jarrón. Aquí ya tengo mi jarrón completamente terminado, entonces lo que voy a hacer es darle ahora sí las formitas que quiero darle a este jarrón, y para eso me voy a estar ayudando de un pegante en barra pequeñito que encontré, porque voy a utilizar la tapita para hacerle unos círculos. Aquí me quedó un poquito corrida la cámara, pero ya ustedes van a ver cómo lo hice. Ya ahí me di cuenta que me había quedado corrida, entonces corregí. Miren cómo voy presionando y van quedando pequeños circulitos. Estos circulitos los pueden hacer ustedes aleatoriamente, no llevan ningún orden, porque pues la gracia de este jarrón es precisamente eso, que no va pues como en un orden perfecto, sino es algo muy dinámico, de acuerdo a como ustedes lo quieran hacer. Miren, voy a hacer todo el contorno del jarrón con estos circulitos. Es un proceso muy fácil. Miren cómo va quedando de lindo, y luego de que termino de hacer todos los circulitos, lo dejo secar aproximadamente 24 horas. Aquí ya les muestro completamente seco el jarrón, miren cómo quedó de lindo, y en la parte inferior cubrí, miren, sin perder la forma. Este manchoncito que ustedes ven fue que lo apoyé sobre un papel que soltó un poco de color. Ahora lo que voy a estar haciendo es utilizando pintura en spray. Yo voy a utilizar color blanco semibrillante y voy a estarle colocando a todo el jarrón, porque ese va a ser el fondo de color de mi jarrón. Aproximadamente le di 2 capitas de pintura blanca en spray. Ustedes también lo pueden pintar con acrílico blanco si ustedes quieren. Aquí ya ven ustedes el jarrón completamente pintado de blanco. Me parece que se ve hermosísimo así también, pero yo quiero darle un toquecito que está muy en tendencia y lo voy a hacer con el color oro. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar acrílico de color oro para resaltar los detalles del jarrón. Estos detallitos los vamos a resaltar, va a quedar súper hermoso, y lo que vamos a hacer es con un pincel delgado vamos a comenzar a repasar cada circulito en la parte del relieve, no por la parte interna, sino lo que vamos a hacer es solo el relieve del jarrón. Vamos a ver muy claramente
cómo hice este proceso, porque la verdad quedó absolutamente hermoso y es uno de los detalles que le da como una vida al jarrón. Además estos jarrones están súper en tendencia y son un poco costosos, y pues si nosotros lo podemos hacer, pues maravilloso, le podemos dar nuestro toque, nuestro estilo, y aparte de eso decorar sin gastar mucho dinero. Miren qué lindo que nos va a quedar. Comenzamos a hacerle todos los circulitos. Nunca toqué en ningún momento la parte interna de lo blanco del jarrón, porque pues entonces ahí se perdería pues como la gracia. Claro que si ustedes quieren hacer todo el jarrón dorado, pues yo les aconsejaría ya que a partir del momento en que ya está seco el porcelanicrón, lo pintaran con un spray dorado y pues no tienen que hacer este paso. Yo lo quería en 2 tonos. Aquí ya van viendo ustedes cómo va de súper avanzado el jarrón. Está quedando absolutamente bello. La parte de arriba también se la pinté de dorado, lo que es la boca del jarrón, y el fondo del jarrón también. Espero les haya gustado mucho el proyecto, puedan suscribirse, me sigan apoyando. Un saludo para todas las personas que me acompañan siempre y bendiciones.